Bueno, muchachos, buenas noches para todos. Bueno, hoy vamos a ver una de las actividades que tenemos que hacer para esta evidencia que es la GA2 2205011094, que es determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas. Entonces, dentro de esa está el foro, ¿sí? Yo el foro ya lo tengo listo para que ustedes puedan participar, pero antes de eso, pues es importante que ustedes eh, digamos, lean el material, ¿sí? Lean el material y puedan dar respuesta a ese foro. Yo, digamos que dentro del material hay una parte muy importante, lo de licencias de software, y el foro tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con eso. Entonces vamos a mirar, no todo lo que está ahí, ¿cierto? Sino que vamos a mirar, bueno, espérame que estoy aquí un poquitico lento, vamos a mirar lo de propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, porque pues digamos que lo de derechos de autor, ustedes ya lo tienen el material, lo podrían explorar un poquito más, ¿sí? Ahí van a encontrar sobre licencias de software, las patentes, el derecho de autor o copyright, que es, digamos, lo que vamos a enfocarnos un poquito hoy como para que ustedes tengan una idea de qué hacer ante esos derechos de autor, ¿sí? Entonces, los derechos de autor, ustedes pueden ser obras literarias, artísticas, ¿cierto? Esas son lo que se puede, digamos, proteger, ¿sí? Acuérdese que eso es una protección que se hace. Y aquí en Colombia se hace ante la DNA, que es la Dirección Nacional de Registro de Derechos de Autor, ¿sí? Esa es la encargada de hacer eso. Está la propiedad industrial, que son marcas y patentes, y esto está el SIC. Y variedades vegetales y obtención de vegetales se encarga el ICA, ¿sí? Pero nosotros pues nos interesa lo de derechos de autor, porque es lo que nosotros podemos llegar a desarrollar como creadores, desarrolladores, ¿cierto? Nosotros somos los que vamos a poder tener esa posibilidad. También está entonces, ¿qué se puede proteger? Pues, libros, folletos, conferencias, obras dramáticas, cinematográficas, son muchos composiciones musicales, dibujos, planos, pinturas, esculturas, y por acá van a encontrar algo que se llama software, ¿cierto? Ese software es lo que a nosotros nos interesa que ustedes conozcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes pueden llegar a tener un desarrollo y tienen que protegerlo, ¿sí? ¿Ya no me escuchan? Sí, señora, sí la escuchamos. Ah, bueno, listo. Entonces, esos derechos de autor del software es lo que nos interesa que ustedes también. Pues yo no soy abogada, pero sí podemos conocer que se puede proteger, ¿cierto? Entonces tenemos la protección la forma y no las ideas, ausencia formales para la protección, la originalidad, todo eso se puede proteger. Nosotros también tenemos derechos, ¿cierto? Derechos morales y derechos patrimoniales. ¿Quién tiene idea de qué son los derechos morales y derechos patrimoniales? ¿Alguien que tenga alguna idea de ello? No importa que nos equivoquemos.
Pues yo creo que los derechos morales es el derecho como a ser respetado, el derecho a compartir lo que pensamos. Eso por los derechos morales. Y los Bueno, ¿quién más tiene otra idea? los Los de patrimoniales son los de patrimonio. los de naturaleza económica que permiten a una persona como autor autorizar o prohibir la explotación o utilización de su obra o libro o música. Lo que... Correcto, ¿cierto? O sea, esos son mis derechos patrimoniales. Pero yo tengo unos derechos, perdón, acá, derechos morales, y esos derechos morales son los que me dan a mí, digamos, un reconocimiento, ¿sí? Un reconocimiento de que yo fui el autor o creador de una obra, ¿sí? Entonces, yo soy, es el reconocimiento que se le da a alguien, no de pronto en forma económica, pero sí es un reconocimiento de que participó en la obra. Si ustedes se vieron la película de Facebook o la red social, si no se la han visto, No, véansela. no, no. ¿Quién se la vio? ¿Qué película, perdón? La de la red de Facebook. No. Cómo se creó Facebook y todo eso. Creo que se llama La Red. ¿No se la han visto? No, ni idea, profe, ni idea. Véansela. Ahí hay una, aparte de que se explica cómo se creó Facebook, ¿cierto? Ahí muestran toda la problemática que él tuvo para, digamos, legalizar esos derechos de autor, porque si ustedes se ven la película y realmente así pasó, la idea inicial no fue de él, fue de otro, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden entender un poquito lo que son derechos morales y derechos patrimoniales, ¿sí? Véanse la película, es muy interesante. Bueno, entonces eso cuando los derechos morales y patrimoniales. Entonces, cuando yo tengo un derecho moral es que me hacen un reconocimiento, ¿sí? De que yo participé en la creación de esa obra, ¿sí? Y el patrimonial es que ya yo tengo una explotación, digamos, económica, ¿sí? Que yo tengo sobre esa obra. Entonces, yo tengo un derecho patrimonial y que yo los puedo ser cedidos o transferidos. Esos derechos patrimoniales pueden ser cedidos o transferidos, ¿sí? Eso con respecto a esos dos tipos de derechos. Y por aquí vamos a ver algo de cesión de derechos, contrato de licencia, transmisión por muerte, ¿cierto? Cuando el autor transfiere de forma total o parcial sus derechos patrimoniales, cediendo y otorgando a otro la titularidad derivada sobre los mismos, ¿sí? Cuando yo cedo mi derecho, ¿sí? Por eso cuando nosotros, por ejemplo, nosotros que somos creadores, ¿sí? En algún momento tenemos una idea, debemos protegerla, ¿sí? Para que de pronto otro no se aproveche de esa idea o de ese desarrollo que nosotros hayamos hecho. Es distinto, muchachos, cuando nosotros nos contratan en una empresa, ¿sí? Porque los derechos son de la empresa, ¿sí? Nosotros ahí no tenemos derechos porque sí, aunque sí creamos, sí construimos, no somos los creadores de la idea general. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro. Contrato de licencia. El autor le permite a un tercero usar, explotar una obra protegida respetando la propiedad de autor o titular. ¿Sí? Por esto ustedes ven que Windows, usted le dice, compre su contrato o licencia. Porque yo estoy haciendo una compra para que yo me dé el derecho de uso de ese producto. ¿Sí? Entonces me hace un contrato de licencia. Y pues transmisión por muerte es cuando por testamento o cesión intestada, el heredero recibe los derechos patrimoniales del autor, ¿sí? Eso también se pueden heredar.
¿Listo? Bueno, tenemos, ¿cuánto es el tiempo que nosotros, eso tiene una caducidad? ¿Sí? Entonces, tengo la persona natural, vida más 80 años. O sea, que yo me puedo ir de este mundo, pero 80 años tienen derechos mis herederos de explotar o de tener ese reconocimiento de las obras, ¿sí? O los derechos de autor. Y las personas jurídicas son 70 años, ¿sí? Y cuando ya se cumple ese tiempo, pues eso queda libre. ¿Sí? Entonces, eso ya queda de dominio público. ¿Sí? Pero pues hay muchas leyes, muchas empresas que se han protegido. Por ejemplo, Coca-Cola, hasta donde yo sé, eso tiene protegida esa fórmula. Entonces, no ha quedado como tan de dominio público. ¿Sí? Bueno, nosotros también podemos tener violación a los derechos morales y a los derechos patrimoniales, y eso tiene, digamos, una sanción, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener prisión de 30 y 32 o 90 meses, multas, ¿cierto? También tenemos salarios, o sea, aquí son 26 puntos salarios mínimos legales, ¿sí? Mensuales vigentes. Entonces, ojo, cuando no podemos incurrir en una violación a los derechos de autor, porque pues podemos incurrir en una multa. Por eso es que ustedes ven todo ese tipo de demandas entre artistas, porque me copió la canción, porque me copió parte de la letra, del video, de yo no sé qué. Ustedes ven todo ese tipo de problemas, ¿cierto? Es por eso, porque ellos hacen valer sus derechos de autor y pueden llegar a ganar mucho dinero también a través de esto. Entonces, por eso, cuando una persona hace una explotación de este tipo, pues se ve expuesta a una sanción también de este tipo. Bueno, el registro de derechos de autor, pues es sin pago, no tiene pago en Colombia. Hasta Doctora, donde no yo sé. no se ve la pantalla. ¿Cómo? No se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Mm, Espéreme. Pero dejo de compartir ahora. Uy, yo estaba hablando y no les estaba permitiendo. Sí, solo es de ahorita. Pero un momento a otro se quitó. Ah, ok. Listo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos registrar nuestros, digamos, software, ¿cierto? Entonces, hacemos una cita, creo que hoy el día es virtual. También podemos utilizar esto cuando son para reproducción, para enseñanza, en las bibliotecas. Si ellos, por ejemplo, normalmente, sin fines de lucro, ellos pueden hacer explotación de ciertas obras, ¿cierto? Cuando hay en lugares públicos, por ejemplo, la música no se puede, tiene que pagar algunos derechos de autor, ¿cierto? Pero reducir obra que esté en lugar abierto al público, sí. O sea, por ejemplo, cuando los alcaldes hacen eventos o algo, eso sí se puede. Y se tiene que decir, ¿no? Se tiene que decir que tiene esos derechos de autor. Entonces, aquí tenemos otra, en esta página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, si quieren ustedes entren, es derechos de autor, ustedes van a encontrar las obras, las categorías con las cuales ustedes pueden, que nosotros por acá también las teníamos. Por acá creo que yo las había colocado. Estas, ¿cierto? Estas mismas. Hoy incluso más, si pueden, aquí ya está un poquito más actualizado. Y ustedes van a encontrar acá registro de software, apps, videojuegos, etc. Ustedes pueden entrar a esa página de Dirección de Derechos de Autor y ahí van a encontrar las categorías y van a dar clic sobre ese de software, ¿sí? Y van a poder explotar todos los requisitos
que ustedes pueden tener para el software. Todos los videojuegos, las apps, todas esas connotaciones que hoy en día se usan de software, ustedes las pueden registrar. ¿Listo? Entonces es una forma de protegerse para poder después ustedes tener algún, digamos, beneficio de esa obra. O pues ustedes miran si la van a dejar libre, ¿cierto? Como por ejemplo lo que hizo Linux. Linux, el core de Linux, él lo dejó libre, ¿cierto? Hay ciertas versiones de Linux, pero Linux sigue siendo en su esencia un software libre, ¿sí? Entonces también les invito a ver esa película que se llama Código Linux, que está en YouTube, creo. Entonces véansela, que también ahí explican todos los diferentes tipos de software, ¿sí? Entonces véanse esa película también para que ustedes se argumenten antes de contestar el foro. Listo, voy a compartirles el foro. Esperen un segundito, yo miro por acá. Si la plataforma está habilitada, porque hemos estado molestando, tengan paciencia, que ha estado un poquito intermitente, ¿sí? Entonces tampoco no les hemos podido retroalimentar. Entonces, con respecto al foro, o sea, la actividad como tal. Este tema de derechos de autor es muy amplio, así como también lo es el licenciamiento de software, pero ustedes sí cuentan con un buen material. Entonces, exploren el material. El material se llama especificaciones de software. Ahí van a encontrar un apartado que dice licencias de software. Entonces, ahí pueden encontrar esa parte. Y por acá, esperen un segundito que estoy buscándoles. Ya les tengo habilitado el foro, creo. Venga, miramos. Pero antes de contestar, por favor, revisen el material. Entonces, esperen un segundito que aquí no está. Instructora, una pregunta, ¿cómo es que se llama especificaciones de...? ¿Cómo? Ay, yo ¿Cómo sí. se- Espere que yo no sé si yo inicié la grabación. Así. Espere que está como lenta la plataforma. Dejamos de compartir y de aquí les comparto de nuevo. ¿Lo están viendo? Ahí yo ya les hice la participación. No, no.
Entonces, ahí lo que tienen que dar respuesta dice, antes de responder el foro se requiere que haya analizado con apropiación la comprensión del material de estudio presentado en la actividad de proyecto 2, especificaciones del software. Teniendo en cuenta que los licenciamientos de software son contratos que detallan los derechos legales y el uso de la solución de software, analice la actualidad de este tema y exprese su concepto generando aportes significativos sobre tipos de licencias que existen y cuáles son los más utilizados. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Léanse el material y den respuesta a ello. ¿Listo, muchachos? ¿Tenemos claro qué es la actividad? Sí, señora. Bueno. Una pregunta, ¿hasta cuándo está habilitado el foro? Este foro va a estar habilitado por 15 días. ¿Listo? Bueno, voy a detener la grabación para que no me quede tan